Bienvenidos, este es su Opinión Magazine de todos los lunes, el día de hoy muy bien acompañados, como siempre, con nuestro conductor, Paco Ruiz. ¿Cómo estás? Aníbal, perfecto, contento de poder seguir llevando este proyecto. Les platicamos brevemente para los primeros que nos ven y nuestros invitados que por primera vez nos acompañan. Iniciamos esta mesa para empezar a platicar. Entonces, hay muchos temas que se tienen que poner sobre la mesa que no se están platicando. Y peor aún, lo que sí se está platicando no está al nivel de la clase política de los países. Entonces, ¿por qué no buscamos gente que sepa el tema y empezamos a platicar entre cuates? Algo que se pueda abonar a la discusión social. Y mira, ya está con poquitos y todo aquí, Aníbal, está muy funcionando. Estamos, y además de profesional, protegidos, porque hemos recibido mucha crítica de por qué no nos ponemos el tapabocas. Y es cierto, hay que ser socialmente responsables y sumarnos a las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Y el día de hoy, Paco, vamos de mantener largos. Tenemos a dos grandes amigos de este Opinión Magazine, el maestro Francisco Chávez Santillán, que además de escribir en nuestro periódico impreso, es colaborador ya de otros tantos impresos y un analista que respetamos y queremos mucho aquí en el Opinión Magazine. Y Wilfrido Salazar, abogado, activista, integrante del Observatorio de Violencia Social y Género, y además con una gran cantidad de artículos publicados en materia de derechos humanos. ¿Cómo está? Pues justo para el tema de hoy. Pues, caballeros, bienvenidos. Gracias. Tenemos Pon el tema sobre eso. Porque a ver, en este debate yo creo que todos somos capaces de poder emitir una posición, ¿no? Pero lo que queremos es generar a lo mejor una alternativa de pensamiento y tal vez conciliar, se podrá conciliar un común acuerdo en este respecto. Yo creo que sí, y para eso esta charla la dividiremos en dos partes. Primero, bueno, les vamos a explicar de qué trata, ¿no? Hace unas semanas, me parece, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide votar en contra de el aborto exacto. Trajo un amparo en revisión. Eso es. Trajo un amparo en revisión, y qué bueno que lo aclaramos, porque son cosas que tenemos que saber, en el que se podría permitir el aborto en Veracruz. La Corte trae este caso y decide votar en contra con una mayoría. Se debatió un debate en todo el país, se armaron hasta manifestaciones y demás. Pero lo que nos ocupa para esta primera parte de esta charla es entender qué pasó, cómo se manejó con la Suprema Corte de Justicia, y pues por eso aquí nuestra tarea en caso. En una segunda parte, que será el próximo lunes, tendremos invitadas del colectivo feminista y también otras especialistas, mujeres, que van a darle seguimiento a esa parte. Pero queríamos primero enfrascarnos en el tema jurídico. Son amigos en la opinión y saben muchísimo de tema jurídico, muchísimo más que yo. Eso puede ser. Y qué importante que digas esto, porque definitivamente cuando se habla de aborto, de la penalización o despenalización del aborto, pues deberían de ser quienes tuviesen la voz o la primera voz, pues mujeres, ¿no? Pero, bueno, en este caso, trataremos de llevar a la mesa desde la perspectiva jurídica, intentaremos, porque es un tema, creo que es una de las tentaciones de hacer. Así es. Maestro, por favor. Pues si me permiten, yo, para poner en la mesa el tema, sobre todo, pues nos referimos en este caso, y hablando de cuestiones jurídicas, al amparo 636 diagonal 2019, ¿verdad?, que se presenta ante que le turnan a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo ponente en suerte es el ministro José Luis González Alcántara Carrancá. Es a quien le toca redactar el proyecto para el dictamen. Sorpresivamente, no recuento los hechos, a la hora de la discusión, de la audiencia ya formal, 4 ministros, compañeros del ministro ponente, se expresan absolutamente en contra, y en escasamente creo que 15 minutos dirimen el asunto.
las ministras Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Peña Hernández, junto con los ministros Mario Pedro Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, votan en contra del proyecto de su compañero ministro González Alcántara Carrancá. Para él, sorpresivamente, porque lo dejan pues sin armas, diciendo pues que el debate se centra en un tema, no en un tema, se centra en un punto de forma y no de fondo. Y se van a la forma legislativa, echando atrás o abajo, creo que en palabras de la ministra Margarita Ríos Farjat, muy despectivamente, habla como de un triste proyecto, o sea, un mal presentado proyecto de ley. Para ellos, bueno, después podemos estar hablando. Hay una parte técnica, bueno, sobre todo, quien argumenta básicamente es la ministra Piña Hernández, y lo que habla sobre todo, pues que el amparo va por una omisión legislativa, y creo que de manera poco exacta el ministro ponente dice que ya existen antecedentes en esta sala, en la primera sala. Y la ministra Piña, pues lo recuerda inclusive, ya después con la réplica, que solamente existe un solo antecedente, y fue este amparo que promovió el artículo 19, que tiene que ver con la ley electoral, con los tiempos electorales, donde se venció el plazo y el Congreso de la Unión no legisló al respecto. Entonces es el único antecedente que existe por omisión legislativa en la sala primera. Entonces, lo que está muy bien lo que propone el ministro ponente, González Alcántara Carrancá. Básicamente la exposición que hace dice, bueno, cuando se firma un tratado internacional, el principio de convencionalidad obliga a que todas las autoridades, incluyendo entre estas autoridades al Poder Legislativo de Veracruz, adopten los acuerdos convenidos en esta convención, en los diferentes tratados, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver en la Convención Belén do Pará y la CEDAW, que hablan sobre la protección de la vida y la salud de las mujeres, también su derecho a la autodeterminación, y en este sentido pues hacen una interpretación, creo que se le llamó por analogía, no recuerdo el concepto que utiliza el ministro, y bueno, en ese sentido hablan de que hay una omisión legislativa por no permitir la interrupción legal del embarazo previo a la semana 12, ¿no? Y lo que dice la ministra Piña Hernández, dice, bueno, la Suprema Corte de Justicia no puede estar legislando, digamos, en todo el país. O sea, seguramente, el Congreso de Aguascalientes yo creo que es uno de los primeros ejemplos acerca de cómo no se ha homologado en materia de derechos humanos. O sea, Aguascalientes tiene un rezago muy fuerte en materia de derechos humanos, de homologar desde matrimonio igualitario, matrimonio de personas serodiscordantes o seropositivas, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, casi la mayor parte de las legislaturas seguramente tienen omisiones en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que hizo la ministra Piña? La Corte no puede estar invadiendo estas facultades. O sea, finalmente lo que podemos hacer nosotras es, cuando se viola un derecho, porque además recuerda que fue a través de un amparo, pues la persona que siente violentado su derecho, pues debe promover un amparo, que no es el caso, ¿no? Dice, el amparo se puso con omisión legislativa y no sobre la violación de un derecho. Y sí, ella hace una serie de manifestaciones de la segunda ronda de que está de acuerdo con el fondo, pero obviamente no fue la forma adecuada en cómo se presentó. Entonces sí es una cuestión técnica, como claramente lo manifiesta en su artículo, y sí fue una cuestión meramente técnica, y de hecho, si no me equivoco, yo no vi el final de la sesión,
pero entiendo que el proyecto va a pasar a otra u otro ponente de la misma sala para que se discuta posteriormente el fondo, no la forma. Entonces, pues yo creo que ya hay un debate pues prácticamente ganado. De hecho, con la discusión, desde mi perspectiva, creo que si hay alguna mujer que sea encarcelada en Veracruz, o que no, o más bien, no tanto que sea encarcelada, si hay una mujer que decide interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas, creo que los argumentos que se dan, o sea, digamos que a ella se le niegue el derecho a interrumpir el embarazo, con los argumentos que se dieron en la primera sala, sería casi más que suficiente como para contravenirlo. No sería, digamos, pues es lo que puso la ministra Piña Hernández sobre la mesa, ¿no? O sea, no fue la violación directa, sino que se reconoció. Además, esto también es importante, que cada vez se reconozca el interés jurídico de las organizaciones civiles para la promoción de encargos. O sea, en este sentido se reconoció el interés jurídico de las organizaciones promoventes y a lo que voy, no fue la forma, o no era la vía exacta, ¿no? O tendría que haber habido, desde mi perspectiva, una modificación al Código Penal de Veracruz, además una modificación en estos artículos, y que en ese sentido hayan omitido proponer una reforma así, ¿no? Entonces, digamos, si solo sí, pues de esa manera es como hubiera pasado por omisión legislativa, no la manera en cómo fue presentado. Pero bueno, creo que ya hay un debate ganador. Lo más importante, que creo que había cierta, si no unanimidad, al menos sí creo que va a haber una mayoría cuando se discuta el fondo en la primera sala. Me causa mucha curiosidad el término de debate ganado. Me causó mucha curiosidad cuando inicias tú con el programa, también en la introducción, y decías que lo que se discutía era si se permitía o no el aborto. El aborto está sucediendo, se permita o no se permita, no es un tema de permisión, sino es un tema de política pública que garantiza la salud pública, o al menos creo yo, tratando de darle bien una discusión, que esa debería ser la visión para abordar este tema. Pero, a ver, ustedes que son los expertos, me gustaría saber realmente, ¿ustedes creen que la presión social, la declaración por derecho de la vida o a favor de la vida por parte del presidente influyen en esta toma de decisiones? Porque yo sí vi como, nuevamente no me gusta el matiz que se da de señalar o se pierde el debate, pero yo sí vi redes sociales compartiendo que habían ganado la lucha en contra del aborto. Pero también vi otros diciendo que no, que habían ganado porque se había promulgado la jueza. Y al final, ¿no? Como si eso tuviese un valor político, es decir, estoy a favor de la propuesta, pero no me gusta la forma, pero sí el fondo, ¿no? Entonces, realmente eso influye, o sea, ambos, o sea, como partidos políticos ya vamos a llevar esto a un nivel que no nos preocupe la salud pública y no nos preocupe resolver un problema, y lo vamos a llevar a un Chivas América, o a un PRI Morena, donde ambos se declaran ganadores. No, porque sí lo están manejando así. Sí, no, formalmente, para seguir el hilo de la reflexión, formalmente no se ha ganado nada. O sea, sí se echó atrás. Sí, se echó atrás un proyecto al que no se le da validez plena, por lo tanto se desecha, pero con la promesa de que se va a nombrar a un tercero, a otro integrante de la sala, para que presente un proyecto que sí vaya al fondo de la cuestión y que ya no se quede en las partes, digamos, desde mi punto de vista, preliminares, que son las cosas técnicas, ¿verdad? Y yo ahí sí quisiera hacer un poquito de énfasis para abonar un poco a la reflexión. Es decir, en este caso hemos visto ya por enésima vez, no es la primera, es la enésima vez, y hasta en casos particulares sucede, quien haya tenido un litigio, quien haya tenido un juicio recientemente sabe que vamos a los juzgados, vamos a la corte, digamos, y resulta que se discuten uno y cientos y decenas de artículos de códices, ya sean de sustantivos, ¿verdad?, de códices sustantivos sobre
diversas materias, o bien procedimentales, simplemente. Y entonces se hace para mí, una especie de pirotecnia en que por ejemplo, la magistrada, o en este caso la juez o el juez en turno, cita un artículo X de un código para refutar el argumento de un abogado, digamos, a lo mejor defensor, y así están duro y dale con ese tipo de cosas. La cuestión es que muchas veces al final nos quedamos con la sensación de que no se tocó nuestro asunto. O sea, mi asunto es que yo fui despojado ilegítimamente de mis bienes, o de mi salud, o de mi riesgo de vida, y no veo que se haya juzgado sobre eso. Se citaron cientos y tantos códigos y se bajaron artículos y se generaron... Bueno, yo creo que hay una razón de fondo, y según conversaciones que he tenido con abogados cercanos pues a mí, me han dicho que el sistema que teníamos antes de los juicios orales era un sistema extremadamente, digamos así, escriturístico. Lo que está escrito y dicho es lo que vale, lo que no está escrito ni dicho, pues no vale. Aquí, si no lo dijiste, te lo perdiste. En los juicios orales, la gran ventaja es que la víctima o el afectado puede externar ante un juez y de manera pública su verdadero sentir, vamos a decir su verdad histórica, aunque me choca un poco la palabra, se ha choteado mucho, ¿no? El término se ha manoseado demasiado. Pero hay una verdad histórica en todo suceso, en todo acontecimiento humano, pero sobre todo en un acontecimiento jurídico o de litigio, pues hay una verdad histórica. O sea, quién atropelló a quién, o quién robó a quién, y sobre qué cosas, sobre qué bienes, o quién cometió fraude contra otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que ese sistema, digamos, escriturístico, por decirlo de alguna manera, lo que no está escrito y citado, ¿verdad?, perfectamente ilustrado y además bien redactado, no está dicho, o está mal dicho. Y entonces el juzgador o juzgadora pues fácilmente puede decirle: señor, no dijo, fue omiso en decir cuál era su interés. No dijo su interés, pero siento que aquí no hay nada que juzgar y la cuestión se acabó. Entonces, muchos juicios, desgraciadamente, sí terminan. Y yo a eso, en mi artículo pues que escribí para que publica La Jornada, lo que yo digo es que yo sí he visto ya en demasía juicios en donde tenemos veredictos, ¿verdad?, con base en tecnicismos de ley. Si no está dicho en el artículo tal, o la cita está inadecuada, ¿sí? Si yo cito, por ejemplo, como abogado, una causal D en vez de haber citado la D, entonces por ese gravísimo error, ¿verdad?, se desecha el caso y se da por concluido o por dictaminado. Es que eso nos pone en una grave indefensión jurídica, porque el que va como a presentar, digamos, un daño, un agravio, y lo presenta ante el juez, pero por alguna razón técnica no supo, o su abogado no pudo, no supo expresarlo debidamente, con la sustancia, digamos, de artículos de códices perfectamente citados y dichos, pues entonces estoy en riesgo de que mi caso sea desechado y por lo tanto yo no recibo justicia, estrictamente hablando. Dicho en otras palabras, es lo que yo de alguna manera he calificado como justicia adjetiva. O sea, fui y se me dijeron cosas adjetivas a mi asunto, se me juzgó, pero no se me dijo nada sobre la sustancia de mi caso. Yo fui despojado ilegítimamente de mis bienes por un documento apócrifo, pero como no pude demostrar de alguna manera, en algún momento procedimental, ¿verdad?, que si fue engaño o si fue un error del notario que emitió el escrito, entonces estoy en riesgo de que el juez se vaya por la vía que decida, y puede decir: pues usted no demostró, no trajo los elementos del caso, o sea, no presentó los elementos del caso, por lo tanto pues se desiste,
se desestima su queja o su agravio. Eso nos ha traído, para decirlo en pocas palabras y muy rápido, nos ha traído, y perdón por la comparación o por la analogía que voy a hacer, pero nos hace construir verdaderas montañas de suciedad y de mierda, ¿sí? Que como dicen, que nos empantanamos en ella y no vamos a ningún lado. Y la sociedad se sigue sintiendo agraviada, se sigue sintiendo lastimada, se sigue sintiendo que no se le ha otorgado justicia. Y de una manera así muy rápida, no quiero ya abusar del tiempo, es que eso nos pone en la situación que están muchas organizaciones femeniles o feministas en este momento. Porque ellas dicen, pues nosotros queremos la defensa de la mujer, queremos la protección de los derechos de la mujer, queremos que la mujer no vaya a la cárcel por ser acusada de cometer un aborto, por ser el caso preciso. Y entonces, debido a todas estas technicalities, ¿verdad?, a todos estos tecnicismos, muchas veces pues, la persona va a la cárcel, o sea, es juzgada, condenada, ¿verdad?, y privada de su libertad. Y en datos de eso, ¿cuántas mujeres están en la cárcel? Pues, bueno, porque tienes, se habla de 5 personas que han sido procesadas, no recuerdo si del 2012 o 2013 a la fecha. Sí. O sea, no son tantas. Más o menos, ¿cómo es el proceso? O sea, no son tantas, pero no debería ser ninguna. Una injusticia es mucha. La pregunta es, ¿cómo es el proceso para que se les juicie de esa manera? O sea, aquí más que nada, si mal no recuerdo, recuerdo de algunos casos, o de los últimos casos, mujeres que han llegado al hospital ya con un aborto espontáneo o demás, casi que mal practicado, digamos, antes de que pareciera, y esto sí es historia real, con la Clínica 1, no recuerdo si fue hace unos años o hace año y medio, antes de que llegara el doctor a atender a la muchacha, las enfermeras rápido le hablaron a la gente del Ministerio Público que estaba ahí cerca del hospital, y antes de que llegara el doctor a atenderla, ya estaba la gente del Ministerio Público ahí levantando cargos, ¿no? Entonces, es así como generalmente sucede, ¿no? Creo, en la mayor parte de los casos. No sé si recuerdan también... ¿Y qué lo tienen documentados los trabajadores? ¿Se pueden publicar? Sí, hay algunos que están documentados, no todos. Y no sé si recuerdan uno que hubo también hace como año y medio en el Payán, creo que va una chica a comprar unos zapatos, va al baño, ocurre un aborto espontáneo y antes de que llegara el servicio médico ya estaba la policía, los ministeriales y los medios de comunicación violando la privacidad, todo totalmente, ¿no? Inclusive con transmisión en vivo de un medio de comunicación. Entonces, bueno, es como este mal mecanismo, ¿no? O sea, en lugar de estar preocupados por la salud, porque se atienda de manera emergente la chica, la persona, pues finalmente está ahí parte de la sociedad, ¿no? Pero bueno, yo nada más creo que sí decir que también hay un antecedente importante. Jurídicamente, o refiriéndonos a la Corte, cuando además creo que fue la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República quien interpuso una acción de inconstitucionalidad cuando se aprobó la interrupción del embarazo en el 2007 en Ciudad de México. Se debatió ya, es un tema que ya fue debatido en el pleno de la Corte. No recuerdo ya si en la sala o en el pleno, según yo sé que fue en el pleno, pero hay un libro, hay una colección jurídica de libros que se llama Decisiones Relevantes de la Corte, y precisamente todos estos temas que suelen ser polémicos o que son tratados por primera ocasión, la Corte hace una publicación de todas, es la sesión estenográfica, los argumentos, los votos en contra, el voto particular o digamos observaciones que hace cada ministro, y además incluyen los estudios que son generados,
las y los ministros de la Corte tienen un área que precisamente se dedica a donarles información técnica o estadística acerca de los casos que van a abordar para que puedan fundamentar con mayor razón su voto, ¿no? Y estos estudios son incluidos en estas publicaciones. Entonces, pues ya hay una serie de argumentos, no solamente jurídicos, sino también científicos y sociológicos en esta publicación. La colección se llama Decisiones Relevantes de la Corte y tiene fue del año 2007, que tiene que ver cuando se aprobó la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México antes de las 12 semanas. Y bueno, también reiterar o recordar que ahora no ahora, sino hace un par de años que cumplieron 10 años, se cumplieron 10 años de tener este servicio en la Ciudad de México, se hizo una presentación como de la calidad y decían, pues, pareciera ser que es el servicio médico por excelencia, en donde pues, no ha habido ni una sola queja en cuanto a la atención. Existe un protocolo muy estricto y este protocolo se lleva a cabo, y pues digamos ha sido en ese sentido también un programa de salud exitoso en Ciudad de México. Falta ver cómo se implementa en el estado de Oaxaca, que también tiene otras condiciones socioeconómicas muy diferentes a la de Ciudad de México, y falta ver o revisar cómo se implementa ya este servicio. Yo dijera que precisamente en estos dos casos tenemos los antecedentes más importantes en México. Uno es la revisión, recuerdan, constitucional que se hizo para la Ciudad de México, y de hecho la Constitución con la que se vota la Ciudad de México ya introduce, digamos así, legislación vanguardista en este punto, y sabemos pues que se aprobó el derecho a la no penalización del aborto antes de las 12 semanas. Ya después ya hay cuestiones también ya jurídicas que todavía el consenso es que pues no se haga pasado ese límite ya por razones biomédicas y biológicas también, biogenéticas incluso. Entonces, el antecedente de la Ciudad de México y el otro es en las reformas que se hicieron en el sexenio anterior de Peña Nieto. Una de las grandes también reformas fue el Código Penal, si ustedes recordarán, y en ese Código Penal ya también hay una mayor apertura, digamos, en el Código Penal Federal, de la Federación, sí hay una mayor apertura a esta cuestión de la despenalización del aborto. Pero solamente tenemos esos dos casos emblemáticos, la Ciudad de México y Oaxaca, las dos únicas entidades que tienen esta legislación pues, vanguardista, se puede decir. Sí, a ver si lo entendimos bien, o lo entendí bien. Pudo haber sido Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz. Exacto. Pero porque los abogados hicieron muy mal el amparo, ya no se logró nada. Es una estrategia, tú estabas en el programa Política de Drogas, y yo me acuerdo que antes de que se aprobara el amparo promovido por SMART, recuerdo una conferencia de Alejandro Madrazo que él decía que él creía que no iba a prosperar esa estrategia, y decía, la estrategia creo que no está bien planteada, la parte de, ¿cómo se llama? Libre derecho de la personalidad, entonces, pero son estrategias, o sea, fue una estrategia que promovió este conjunto de organizaciones civiles, e insisto, creo que, la estrategia o la ruta fue la que no fue la adecuada, ¿no? Porque pues se necesitaba como el antecedente. Insisto, yo creo que si se hubiera reformado ese artículo, a lo mejor para quitar un atenuante o una situación así, y qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en otras legislaturas. El caso del matrimonio igualitario fue muy evidente, ¿no? Por ejemplo, cuando en Jalisco tenían que el matrimonio era el contrato civil celebrado por dos personas
y lo mueven a hombre y mujer, es que se mete el amparo y demás y se gana, ¿no? Porque ahí sí fue la discusión específica, o se mete la acción de inconstitucionalidad, pues, porque ahí sí fue la acción específica de la discusión de un artículo, ¿no? Donde en lugar de ampliar derechos, como es el caso de la Ciudad de México, y como en su caso ha sido Coahuila y otras entidades, o sea, los poderes legislativos estatales deben, uno, respetar todos los derechos de la Constitución y los tratados internacionales, y pueden ir un poco más allá en cuanto a la ampliación de derechos, no en cuanto a la reducción de derechos. Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos en el estado de Aguascalientes es precisamente la negativa de nuestros sucesivos congresos, es que no quieren legislar sobre el tema, es más, es decir, claro, hay presión social, desde luego, y es importante ese dato, ¿verdad? Si se dio presión social, no, desde luego que yo creo que de los colectivos feministas, sí, una justificación o un entorno social, o si realmente el entorno progresivo es ya estaban armados. No, yo pienso que sí, tienes toda la razón, o sea, para mí, bueno, no, pero así, aquí puede, es decir, la pregunta para mí más de fondo es, un grupo de la sociedad, o la sociedad como tal, ¿sí?, debiera ser primera en interés y en derechos, ¿verdad?, antes que la legislación. Sí, pero las leyes hacen democracia. Claro, o sea, es decir, viene a responder una pregunta antísima y clásica del derecho. ¿Qué es primero, la sociedad o el derecho positivo? Sí, esa es una pregunta que se hacen siempre. Pero en el fondo, sabemos que la sociedad es anterior al derecho. No puede haber, es decir, no, es cierto que el derecho le da la forma última, más perfecta, la forma suprema, digamos, de organización social, que es la política, ¿no? Pero eso no quiere decir que el derecho anteceda a la persona. Bueno, al menos yo soy del punto de vista un poco más humanista y sociológico, en el sentido de decir que la sociedad tiene prioridad sobre la norma. Dicho muy en grueso, claro que esto es debatible, pero precisamente es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión para mí es... Históricamente así ha sido. O sea, ¿qué es primero, la sociedad o el derecho? O sea, ¿qué importa? Históricamente lo podemos ir a muchos años atrás. Claro, podemos irnos hasta los códigos romanos y antes, pero esa no es la cuestión. La cuestión es cómo salvamos este gran, vamos a decir, dilema. Porque por un lado, ustedes saben, el derecho positivo de una nación, en las palabras del derecho constitucional, es el que arma, digamos así, estructura a la sociedad en su conjunto y tiene supremacía sobre todos. Pero los humanistas y los librepensadores dicen, espérate, a ver, primero está la persona y luego están las normas. Y ahí viene ese debate, ¿verdad?, que siempre hay que tratar de conciliar. Pero bueno, ese nos lleva a otro debate siguiente para mí, que en el fondo es el humanismo de base que debe estar ahí, ¿sí? Porque si no hay esa racionalidad del ser humano y de sus legítimos derechos, pues entonces de nada sirve todo lo demás. Es una arquitectura muy pesada que cae sobre el individuo, ¿se entiende? O sea, y ese es el gran debate, o sea, que cómo podemos coexistir en una sociedad sin derechos sería difícil, sería casi imposible. Para eso tenemos que tener una cierta norma, ¿verdad? Pero no cabe duda de que en la digamos así, en la primacía de los derechos, pues está la persona. Pues aquí el único que no respeta el derecho, que es un tirano y que es impositivo además, es Luis González. ¿Cómo nos está pidiendo que ya nos quedan unos minutos para cerrar este espacio? ¿Sí? El bloque, ¿no? Para abrir otro nuevo en el que es interesantísimo.
¿Nos das chance, Luis? Bueno, entonces nos va a permitir a patrocinadores, entonces, para poder continuar ese debate, ¿no? Yo nada más, o sea, yo también nada más, la única parte que diría, o sea, el humanismo también desde qué perspectiva, ¿no? O sea, si desde la perspectiva de los derechos humanos, que en ese sentido, en teoría hay un gran acuerdo internacional, independientemente de que se respete o no, y que la mayor parte de los países sí han suscrito, ¿no? Pero de manera específica, creo que la gran reforma, digo que además vino la reforma penal de 2008 y la reforma de derechos humanos en 2011, en realidad apenas estamos como avanzando, explorando estas vías, estas alternativas que nos da la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, donde se establece el principio de constitucionalidad y convencionalidad. O sea, es decir, por ejemplo, sí es cierto, tenemos muchos rezagos en Aguascalientes, también en materia legislativa, que no se ha homologado el tema de los derechos humanos en su totalidad, ¿no? Pero en ese sentido sí nos corresponde como sociedad estar impulsando, estar buscando mecanismos también de, inclusive hasta de sanción al Poder Legislativo, ¿no? Digo, algunas omisiones recientes, estas sí fueron omisiones legislativas, por ejemplo, para la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, desde abril del 2018 debió de haberse establecido la Comisión Estatal y no se hizo, y esa sí fue una omisión legislativa y también una falta de impulso del Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, ya. Pero sin embargo, todavía se atreven a decir que no se extradite la Suprema Corte de Justicia. Bueno, eso fue lo que dijeron las diputadas, bueno, una diputada en particular, pero no, y además se discutió, digo, fue lo que dijo la ministra Piña, nosotros no, o sea, la ministra Piña dijo, nosotros no podemos invadir una esfera que le compete al legislativo local, y más que invadir, yo creo que sería imposible, porque, insisto, en todas las legislaturas de los estados seguramente debe de haber derechos humanos que no están homologados, ¿no? Entonces, como que la Suprema Corte adquiera este papel o lo tome, pues tampoco. Pero en ese sentido sí nos corresponde como sociedad, digamos, estar señalando, digamos, lo que está pendiente por homologar. Yo insistiría que en el estado de Aguascalientes hay una serie de tareas que están pendientes por homologar, y creo que pues, un papel fundamental lo debería estar jugando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues que debería tener una participación más activa y no solamente pues como de membrete o haciendo recomendaciones que no trascienden, ¿no? Yo creo que sí debería de haber un papel más activo. Se quedó pendiente una reforma a la ley orgánica de la comisión. Creo que se aprobó una reforma que se presentó de último momento, muy light, en la legislatura pasada, pero creo que falta una gran reforma de fondo, donde precisamente la comisión pueda tener un poquito de más dientes, y donde, pues si son estas materias que le competen, digamos, pues pueda denunciar, digamos, a la siguiente instancia, que sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante las omisiones legislativas del Poder Legislativo de los Estados. Sí, yo, continuando, digamos, en ese hilo de reflexión, yo lo que sí quiero confirmar es que nuestros legisladores, me refiero pues desde el nivel local hasta el nivel federal, en muchos casos sí son verdaderamente, por un lado, omisos, pero por otro lado yo creo que también hay una alta incompetencia, ¿no? Altísima incompetencia para legislar, y para legislar con conocimiento. Entonces, y esto desgraciadamente, este reparto de cuotas partidistas de tintes políticos diferentes hace que nuestras cámaras pues sean verdaderamente muy pobres, digamos, en capacidad, en la capacidad jurídica y en la capacidad legislativa. Y exacto, para buscar el bienestar de la sociedad, que es lo que el objetivo debería ser ese. Y entonces las discusiones se van hacia cuestiones completamente triviales, adjetivas, diría yo adjetivas porque no van a la sustancia de las cosas, y entonces nos mantienen en una situación
de veras de indefensión jurídica, y eso es grave porque quizá la gente, o popularmente escuchamos la repetida denuncia de que no hacen nada, no trabajan, ganan salarios espectaculares, pero no producen. O sea, esa queja es válida y es verdadera, pero el fondo de la cuestión es que nos están dejando verdaderamente en indefensión. Entonces, la mujer que, por ejemplo, sea acusada de un aborto sin las debidas causales bien estimadas y ponderadas a la hora de la verdad, pues es sujeta a un juicio completamente arbitrario, completamente injusto y desde luego muy pobre en cuanto a la capacidad, digamos, de análisis y de conocimiento. Entonces, resumiendo un poco, para mí es un tema enorme, pero digamos, compactándolo un poco, yo veo que ahí está el núcleo de nuestra cuestión. Es decir, seguimos creando una gran inestabilidad social debido a que no resolvemos estas cuestiones de fondo. Y no se resuelven ni en el legislativo, ni mucho menos en la impartición de justicia. Y ahí sí estamos, de veras, para mí, en un saldo social histórico verdaderamente grave. Y el hecho de que haya o de que no haya presentación en el 99 casi de los casos de denuncias, ya es pavoroso en sí, y el 1 no se resuelve. Entonces dices tú, bueno, a ver, pues entonces ¿dónde estamos? Es decir, el Poder Judicial, y sí quiero en esto no ser, como dijera yo, obsequioso, porque yo creo que ya de hecho estamos ya hartos de eso, de ser tan obsequiosos, incluso hasta con la terminología. Nos acercamos al Supremo Tribunal de Justicia, ante los ministros que parecen ser el Olimpo, intocables, y sus veredictos son tan contundentes. No, sí, es que uno llega y su señoría, o sea, es decir, toda la terminología es exaltando a la persona, y esa persona muchas veces se muestra que no tiene ni el más elemental sentido de justicia, ¿verdad?, para impartir eso entre dos personas que están verdaderamente en necesidad de que se les haga justicia, ¿no? En fin, retomando esto, sí creo que hay una dimensión social de la mayor importancia en estas cuestiones y que no se puede trivializar, ¿sí? No se vale con que pues el ministro dijo, el ministro se equivocó, el ministro tergiversó el argumento y se fue por otra vía, etcétera. No se trata de dividir estas cosas como en una especie de fuegos fatuos o de castillos de colores, ¿verdad? O sea, se trata verdaderamente de resolver las grandes problemáticas del ser humano y los grandes dilemas, además, vamos a decirlo con todas las palabras, de unas sociedades tan asimétricas, tan desiguales, tan injustas como las nuestras. Sí, el hecho de que un decil, ¿verdad?, el decil más alto de ingresos, ¿verdad?, de una ciudad o de un municipio o de un país, ¿verdad?, tenga la propiedad de más del 50% del resto de la sociedad, y el resto se lo dividen entre una capa cada vez más delgada media, y ahora estamos hablando de que ya vamos a tener más de 11 millones de pobres añadidos a los 53 que ya había. Entonces, ¿en qué estamos con esta pandemia? Digo, de verdad es que sí son cosas que de verdad se dice. Claro, y entonces se van contra eso. No, claro, se va contra eso. Cuando el sistema, ¿verdad?, todo está, digamos, un poco arquitectónicamente armado para producir eso. Cuando debiéramos nosotros tener políticas más diferenciadas, más diferenciales, que distribuyan mejor, digamos así, la riqueza. Y ya que convencimos a Aníbal que nos dice unos minutitos más, tal vez si no lo logramos resolver en este programa, que tengan ustedes la paciencia de poderme explicar, porque cuando hablamos de un tema de aborto, para empezar, me siento muy incapaz de poder externar mi sentimiento al respecto, porque bueno, no soy ni mujer, ni he estado cercano a uno, ¿no? Ni de una manera ni de otra, ¿no? Entonces, quiero entender cuál es la razón por la de discutir este problema, que creo que le entiendo bien. Es decir, hay personas hoy en día que están en la cárcel que no deberían estar en la cárcel, ¿sí?
por haber abortado por decisión o accidentalmente no deberían estar en la cárcel, sea una u otra, a mi parecer. Y a final de cuentas se debe dar certidumbre para un tema que es de salud pública, y yo lo entiendo como de salud pública, porque si no se legisla al respecto se tiene que tener este acto, el aborto, de una manera clandestina que pone en riesgo a la mujer. Es por eso que es salud pública, así como para entenderlo un poquito. Y entonces vemos una sociedad que se divide en que si la vida o no la vida, y no quiero poner ahorita ni siquiera el tema de la vida sobre la mesa, porque eso nos podría dar aquí varias horas, pero sí a cuál es la labor de los legisladores o cuál es la labor del derecho para poder garantizar un bienestar social. Y pareciese que la manera de hacerlo sería encontrar las causas para esto, es decir, no hay menos abortos, ni hay menos homicidios, ni hay menos robos de coches, únicamente porque las leyes digan que está prohibido hacerlo, es decir, hay tantos abortos como la política pública que generamos alrededor de esa permite que hayan, como tantos robos de coches y como tantos homicidios por la política pública. Es decir, desde mi parecer no se debería estar debatiendo si se aprueba o no la ley, se deben estar generando condiciones para que una mujer no tenga que abortar. Y es donde me salta muchísimo el caso de la Ciudad de México. El caso de la Ciudad de México, están brindando un servicio que lo que logran es que haya menos que haya menos muertes, o un servicio que garantiza la salud pública. Es decir, bueno, a mí una política pública exitosa sería la que hiciera que esas clínicas eventualmente desaparecieran, es decir, con educación sexual, con castigo a violadores, con programas de adopción, con programas sociales, etcétera, muchísimo, ¿no? Habrá quien por decisión propia, si así lo quiere cometer, sin meter el tema de la vida sobre la mesa, lo querrá hacer y está en su derecho a hacerlo, ¿no? Sin tener el tema de la vida, ¿no? Repito. Pero, si en ese mismo tema no se ven esos resultados en la Ciudad de México, y entonces se califica exitoso algo que no combate la causa de lo mismo. Y esa es la gran deuda que yo creo que tiene el derecho y la legislación, no sé si competentes o incompetentes, para con la sociedad. Yo creo que, mira, hay muchas deudas. De entrada, por ejemplo, de las convenciones que se menciona o que menciona el ministro González Alcántara, la Convención Belén do Pará, el artículo 7 es muy claro. El Estado tiene la obligación de prevenir, ofrecer servicios, sancionar y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres. Este artículo 7 de la Convención Belén do Pará, o no lo dice en la convención, específicamente, pero lo quisiéramos nosotros, ¿no? Como humanidad. La convención sobre el tema de derechos humanos de mujeres, ¿no? Fue precisamente este artículo 7 el que hizo que la Corte Interamericana tomara el caso de Campo Algodonero y sancionara al Estado mexicano, ¿no? Y a pesar de que el Estado mexicano ahí hay algo en lo que todavía creo que nos falta como ciudadanía entrarle más de verdad al fondo. Cuando dice, ¿tú qué has hecho para prevenir la violencia hacia las mujeres? O sea, tienes un patrón de feminicidios en Ciudad Juárez, ¿qué estás haciendo? Y el municipio de Ciudad Juárez o el gobierno del estado de Chihuahua dice, yo he generado estos programas, ¿no? Tengo este programa, y cuando le pregunta, ¿y dónde está la eficiencia de tus programas? Ahora sí, como decimos. ¿Y bajo esa primicia tú sigues considerando que el caso de la Ciudad de México es un caso de éxito? No, porque es la misma primicia, ¿va? No, nada más termino. O sea, el Estado debería ser eficiente en prevenir. O sea, lo que voy es, tú estás diciendo, no debería de haber embarazos no deseados, o sea, ni por violación, ni por consentimiento, ¿no? Pero simplemente, ¿qué tenemos? Tenemos una sociedad todavía machista, todavía tenemos una sociedad donde los hombres tratan de dominar, si no físicamente, si psicológicamente, económicamente, a sus parejas o a las relaciones que tienen. Y digo, lo ves, por ejemplo, con los chavitos y chavitas de secundaria, de prepa. O sea, por ejemplo, como todavía los chavos les revisan el celular a las chavas, o muchas veces hasta les piden las claves, pero bueno, sí, que además eso es un delito ya hoy en día en Aguascalientes. Pero bueno. No, sí. O sea, lo que no quiero ver es que en el gran problema, porque nuevamente nos alejamos del problema y resulta verse tan complejo que entonces queremos solucionar un pedacito que a lo mejor no soluciona el gran problema, ¿no?
O sea, nuevamente, O sea, consideras lo que voy exitoso es- no alcanza los años. Es exitoso en cuanto a servicio, pero el servicio, digamos, es solamente una parte, digamos, de toda la ruta, ¿no? Pues obviamente, si se va a interrumpir un embarazo no deseado, o que sobre todo que fue, o sea, ¿qué pasaba? En Aguascalientes, que se permite la interrupción del embarazo por violación. ¿Qué pasaba? Como aquí, o sea, el ICEA, en lugar de generar una política pública o tener un servicio con un médico o una médica no objetora, pues lo más fácil era enviar a la muchacha a la Ciudad de México, poniéndola en riesgo, digamos, no en todos los casos, pero sí en algunos casos, poniéndola en riesgo, y después teníamos unas autoridades de Procuración de Justicia más preocupadas por velar la moral que por estar buscando que se hiciera justicia, por ejemplo, en el caso de violación. Y lo digo aquí con todas sus letras. Por ejemplo, Centro de Justicia para las Mujeres, en donde van las mujeres a denunciar temas de violencia. Llegas y lo primero que ves ahí es una lona de hijo. ¿Cuándo? Porque digo, si tú vas a denunciar una violación, es un derecho, o sea, si y no está bien que el ISAC embarazada, ofrezca una alternativa, o sea, sí, pero que la ofrezca en Pues en el, donde tiene el hospital mercado. de la mujer, no por violación. Por violación, insisto, es un derecho, digo, es una decisión de la persona. No, bueno, supongamos que fuese derecho por todo, o sea, que de repente hubiera pasado esto, pues nos encantaría que al final de cuentas, como sociedad, Pero pues ya- hubiese eso. A ver, es que creo que ese es el problema del debate, ¿no? Porque creo que todos podemos estar de acuerdo en que se debe legislar para que la mujer tenga salud pública, para que no haya mujeres inocentes en la cárcel, ¿no? Por algo que todos podríamos creer que es injusto, y para garantizar que existan menos embarazos no deseados, ¿no? Si lo quieren tener así. Pero lo que me parece incorrecto es que la manera de atacar lo que pudiésemos estar todos de acuerdo es ponerle una etiqueta de moral. Porque entonces es moral querer la salud pública de la mujer, porque eso también es moral, ¿no? El querer la salud pública de la mujer es moral. El querer que una persona tenga una familia es moral. Entonces, es decir, lo estamos viendo erróneamente con Una tinte familia morales. y de la manera como la quiera tener. Por supuesto, porque hay muchos tipos de familias, eso no tiene nada de malo. Lo que me parece que el discurso es endeble, ¿no? Porque lo que no nos ponemos de acuerdo es porque quieren polarizarlo en donde a mí me parece que debería haber un Pero acuerdo no se común. quiere polarizar. A ver, yo lo que digo, sí tenemos una clase política aguascalentense, una que no está formada en materia de derechos humanos, insisto, hasta hace 2 años éramos una de las 3 únicas entidades que no tiene un programa de derechos humanos. ¿Qué es un programa de derechos humanos? Viene la reforma constitucional en 2011 y el gobierno federal arranca un programa de derechos humanos porque el artículo primero dice: toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación, no dice tiene la opción, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos acorde a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en teoría deberíamos de tener un defensor o defensora de derechos humanos en todos y cada uno de los servidores públicos. O sea, eso debería de ser. ¿Qué pasa? En todos y cada uno de los seres humanos, pues, pero... No. Por eso, ¿qué pasa? El gobierno federal hace un programa de capacitación. A ver, usted está en el ICEA, usted tiene que saber al revés el derecho a la salud y con qué va correlacionado. O sea, a una vida libre de violencia, el derecho a la alimentación, etcétera. Usted está en el Instituto de Educación, tiene que saber al revés el derecho a la educación y cómo se interrelaciona con otros derechos, ¿no? Entonces, eso es, en Aguascalientes nadie ha capacitado de esta manera a funcionarias o funcionarios públicos, ni del Poder Legislativo, ni del Ejecutivo. Yo creo que donde hay un avance importante es en el judicial, y esto porque pues, se tiene que ver en las sentencias, obviamente hay quienes evalúan los proyectos, etcétera, etcétera. Tenemos independientemente de eso, pues tenemos una clase política también doble moral,
en donde, a pesar de que puedan tener una visión progresista, por quedar bien con esta presión social conservadora de Aguascalientes, pues tratan de quedar bien en lo Es que público. nuevamente son esas etiquetas que creo que son hacen daño. ¿No? Doble moral, conservadora. A ver, ¿hay un bien público o no hay un bien público en garantizar la justicia? ¿Hay un bien público o no hay un bien público? Déjame terminar. No, es que nuevamente es impulsar una cosa que no queremos discutir aquí. Lo que queremos discutir es un debate que eleve el razonamiento de todos nosotros para poder encontrar acuerdos, porque nadie, conservadores y liberales, si es que existiesen en el imaginario, que yo creo que hasta los derechos humanos están en el imaginario de una sociedad, pero existiesen esos conservadores y esos liberales, todos están de acuerdo en que no haya gente injusta en las cárceles. Todos están de acuerdo en que no debe una persona tener un servicio médico de manera clandestina. Todos están de acuerdo que hay muchos tipos de familias, ¿no? O sea, a final de cuentas, el empezar a subir ese tipo de comentarios creo que lo radicaliza a un punto en donde entonces lo que escuchamos en una Suprema Corte es: sí, me gusta el fondo, pero no me gusta la forma, y es que lo paso, y es que no lo paso, y mientras tanto tengo gente injusta, mientras tanto no se está discutiendo políticas públicas para evitar embarazos no deseados, no se está discutiendo cómo en la Ciudad de México pueden tener un mayor nivel de atención a la ciudadanía, no permitiendo que aborten más, sino que se embaracen menos, y nuevamente es una agenda que no nos lleva a ningún lado. Y es que, perdóname que sea tan radical, pero es que como no permito que alguien le diga chairo al chairo, no permito que alguien le diga conservador al conservador, ni liberal al liberal, porque eso no construye una mejor sociedad. No, pero sí hay posturas, o sea, sí hay ideas, hay ¿no? posturas, hay ideas, y te voy a decir, por ejemplo, el tema del PIN parental, ¿por qué lo pongo? ¿No? Porque la Suprema Corte de Justicia, o sea, ya tiene jurisprudencia, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tema del PIN parental? El PIN parental, lo que están diciendo algunas organizaciones políticas o de padres de familia, etcétera, es decir, que además que lo dijeron las y los legisladores de Aguascalientes, ¿no? O sea, que antes de que maestra o de que un centro educativo aborde la materia de educación sexual, moral, no recuerdo cuál es el tercer concepto, le va a avisar a los papás para ver si envían o no a sus hijos a la escuela. ¿Qué es lo que pasa? La Suprema Corte ya ha discutido por otros temas, por otros tipos de amparos, etcétera, este tema. El Estado está obligado a proporcionar el estándar más alto en cuanto a educación y en cuanto a salud. En cuanto a salud, creo que el tema fue este tema de los testigos de Jehová o del tema de la donación de sangre. Y en el tema educativo fue precisamente cuando la ley de disciplina del Sistema Integral de Protección a Niños y Adolescentes, que tenía que ver con el tema de abordar la educación sexual en adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente el Estado mexicano está obligado a proporcionar la información a niños, niñas y adolescentes para que puedan tomar una mejor decisión. Y claro que lo tenemos que hacer en la adolescencia, si el grueso, según yo las últimas estadísticas que no han variado, al contrario, yo creo que han ido a la baja, las mujeres inician su vida sexual en promedio en México a los 16 años y los hombres a los 15 años de edad. Entonces, pues claro que tienes que proporcionar esta información desde la adolescencia, desde la niñez, obviamente no la vas a proporcionar así de manera abierta, es un proceso gradual. Obviamente los programas de estudio son analizados por expertos y la ley, o sea, porque hubo una reforma constitucional precisamente para mirar la reforma constitucional de Peña Nieto, ahora mañana vuelve a hacer una reforma constitucional al artículo 3 y en esta reforma modifica la Ley General de Educación y a su vez establece un transitorio donde precisamente establece un tiempo para que en todos los estados se haga la homologación de la Ley General de Educación. Y esta Ley General de Educación lo que dice, los contenidos, o sea, quien tiene la facultad de generar los contenidos es la Secretaría de Educación Pública. Obviamente va a estar auxiliada por personas profesionales, por consejos técnicos, por asesores, etcétera. Y además hay un artículo, no recuerdo cuál, que establece que en temas de sexualidad y demás, tanto la Secretaría de Salud y no recuerdo qué otra secretaría, creo que la de Desarrollo Social, eran las únicas que podían como intervenir
para solicitar una modificación en cuanto a los contenidos, ¿no? Y nos dice, o sea, sí dice que las nuevas políticas educativas, un factor fundamental, obviamente fue antes de la pandemia, tiene que ver con la participación de padres y madres de familia, pero no en que padres y madres de familia tengan que intervenir en cuanto al diseño de la carga curricular o de los contenidos educativos, ¿no? ¿Qué pueden hacer padres y madres de familia? Lo tienen todo el derecho, o sea, y pueden haber escuelas donde además de toda la carga, o sea, el plan de estudios de primaria, de educación básica, primaria, secundaria, bachillerato, donde se pueda dar información más allá, o sea, se tiene que respetar esta carga curricular, esta carga de materias, esta carga de contenidos, y pueden, si quieren, meter 15 materias de moral, religión, lo que deseen, lo pueden hacer siempre y cuando no vulneren, digamos, la carga principal. Y independientemente de eso, si el padre o madre de familia quiere llevar a su hijo o a su hija a otra institución a que reciba otro tipo de educación moral o demás, quienes puedan económicamente. ¿Mande? Quienes puedan económicamente, que es otro tipo de cedos. Sí. No, a lo que voy es eso. Se ideologiza, o sea, precisamente eso, ¿no? Como que se está violentando el derecho de los padres y Es que se ideologiza todo, porque primero la mitad de la programa, yo ni siquiera estoy por contra de eso. Lo que digo es que la primera mitad del programa te dices que qué mal están las instituciones porque no han hecho algo homologado los derechos humanos, y por otro lado dices es que debemos de confiar en las instituciones que son buenas para todo, incluso para impartir educación, ¿no? Entonces dices, híjole, es donde se me cae a mí como los argumentos, ¿no? La misma institución que dices, hablando del Estado, que es incapaz de poder homologar los derechos humanos, es la misma institución que vas a permitir, hablando del Estado, que vas a permitir. Digo, cuando estamos hablando de que no están homologados los derechos humanos, básicamente en todos los estados estamos hablando de los poderes ejecutivos estatales, y que ese fue el discurso, que fue precisamente como empezó el ministro González Alcántara su recurso. Dice, es obligación de todas las autoridades respetar el bloque de convencionalidad, es decir, los derechos que suscribe un Estado en una convención, en un tratado, deben de ser respetados por todas las autoridades, y por eso le pareció que el Congreso de Veracruz estaba siendo omiso en cuanto a la Convención de Bogotá y la Convención de la Ciudad. Yo lo añadiría, digamos, para el tema que se está debatiendo. Yo diría que esto nos trae un poco a la discusión de fondo, que ya estabas planteando, Tocayo, y es la gran, digamos ahora sí que, controversia entre el ser y el deber ser. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro estado actual, o sea, nuestro ser nacional actual y cómo debiera ser, ¿verdad? Sabemos entonces que hay un gran camino entre lo que somos y lo que debiéramos ser, y que los grandes principios, tanto del derecho como de la moral, como incluso de la inteligencia, de la voluntad, apuntan hacia aquello que puede mejorarnos, ¿verdad? Tanto como entes personales como entes sociales. Y yo creo que este es el fondo de la cuestión. Lo que, por ejemplo, aquí los colectivos de mujeres han expresado de una manera, yo pienso, muy intuitiva, pero muy sensata en el fondo. A lo mejor sus manifestaciones no son del mismo tono, pero, por ejemplo, me refiero al grupo de las Brujas del Mar, que fueron las que el colectivo feminista que inició este gran movimiento nacional y que tuvo eclosión en el famoso 18 de febrero del 2020, se acuerdan, un poquito antes de la pandemia, que tuvo un gran empuje y una gran presencia social. ¿Mande? Un día sin nosotros, sí, 8 y 9 fueron, ¿no? Pero digamos, en este momento ellos se pronunciaron en esa fecha y anunciaron el paro. Bueno, se anunció el paro nacional por un lado, y ellas anunciaron un día sin nosotros, ¿verdad? Y me refiero a eso porque precisamente son esos colectivos que son los más vulnerados, digamos, en sus derechos, y son las que recogen este sentir para lanzarlo a la sociedad y decirle, oye, tenemos que hacer algo con esto.
¿no? Yo pienso que ahí como que se congeló en el tiempo, esta gran reivindicación feminista que es la primera vez que eclosiona de una manera tan generalizada y se planta ante el Estado y le dice, oye, no estoy de acuerdo, no estoy satisfecho con lo que me das. Bien, ahí nos quedamos, viene la pandemia, nos mete en una especie de no sé, de refrigerador, nos enfría, y ahorita empiezan a hacer otra vez con esta discusión precisamente de la Corte. Sale en la Ciudad de México otra manifestación similar, y también obviamente en Veracruz, que es donde les toca el núcleo más íntimo de su emoción, y dicen, bueno, a ver, señores magistrados, ¿de qué se está tratando esto? Nosotros traemos 4 años ya, vienen arrastrando 4 años. Había gran expectativa de que se iba a resolver algo y lo que se resuelve es una cuestión de forma o de fondo. Ok, con el pretexto de relanzarlo, dedicarlo a otro momento en donde se discuta el tema de fondo. Y ahí estamos, ¿no? Y recapitulando esto, yo diría que sí, tenemos muchos saldos sociales importantes que llenar y que se nos deben, ¿verdad? En este sentido, bueno, esta cuestión de la justicia explícitamente para la mujer, por todo el tipo de violencias que se sufren, una de las cuales es esta, de la penalización del aborto, en donde ella es, pues, obviamente actora hasta algún momento dado, pero también víctima, ¿no? de las circunstancias sociales y ahora sí que jurídicas, también está entrada ahí. Entonces, este es un deber ser jurídico y legislativo, pues, que tenemos pendiente. Y yo creo que ahí estamos, un poco retomando el tema que presentabas, me parece muy importante. Es decir, ¿cómo vamos a mejorar, por ejemplo, en esto de la salud pública? ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar este aspecto, que sí es muy grave? Y yo lo diría así de manera muy rápida, porque no podemos abundar mucho más, que no olvidemos que en las reflexiones que se dan tanto a nivel ético, o bioético, pero también a nivel jurídico, son las famosas indicaciones médicas explícitas. El tema es médico clínico, es un aborto. Sí, es un aborto. Entonces, se trata de una indicación médica explícita. Y estas indicaciones médicas explícitas en realidad son 4 las principales, y yo creo que nos ampliamos. Sí. No, ya nos está avisando nuestro nuevo productor que estamos en tiempo para cerrar, pero continuemos ya para cerrar. Por favor, maestro. No, pues yo con esto sí haría un poquito el cierre, digamos, si se puede decir, de nuestro tema. Es decir, que el tema que nos ocupa, el de la despenalización del aborto, entra también el sentir de los colectivos de mujeres, entra para mí en un quinto tipo de indicación médica explícita, pero más que indicación médica, para mí ya la rebasa, porque son indicaciones de tipo social, eminentemente, que son las que menos entendemos a veces. Es decir, yo creo que las indicaciones médicas las entendemos por eugenesia, es decir, por una malformación en el producto, por un problema ginecobstétrico, ¿verdad?, de la madre con el producto, por una indicación incluso psiquiátrica, cuando la persona no tiene control de sí misma, por problemas mentales graves, que es la indicación médico-psiquiátrica, y la indicación médico-psicológica, que es cuando hay alteraciones de conducta muy graves que también pueden afectar el llevar a buen término el producto de una fecundación. Y para mí el quinto tipo de indicaciones empiezan con lo social: pobreza, desigualdad, falta de educación, graves situaciones de violencia en el hogar o intrafamiliar. Entonces, este quinto tipo de indicaciones, que también son indicaciones explícitas, se puede decir, son las que un poquito menos entendemos, y es ahí donde entra la discusión de la libertad de mi cuerpo. Pues yo soy libre de usar mi cuerpo o de manejar mi cuerpo como yo quiera, y ahí es donde empieza la discusión, sí y no. O sea,
Sí, si eres libre de utilizar tu cuerpo, pero también tienes que ser consciente de que cuando ya hay otro real en entredicho, bueno, pues también tienes que también ser respetuoso de eso. Entonces, ahí empieza este tipo de invitaciones que son muy interesantes. A lo que quiero llegar es a esto. En todas las reformas de legislación o despenalización del aborto, y creo que en eso ya convienen muchísimos, incluso colectivos feministas, no discutimos de si se debe dar viabilidad o no a la vida humana. Eso está fuera de discusión. Lo que tenemos que bregar, con lo que tenemos que trabajar es con las grandes desigualdades y problemas sociales que tenemos. Maestro, aquí Eso es. nos vamos a quedar con su conclusión. Willy, 30 segundos para concluir, por favor, que Luis González ya nos está mandando al corte. No, pues hay una serie de temas todavía pendientes por homologar y yo creo que ahí estaremos las organizaciones civiles fijando. Pues, concluimos. Paco, maestro Francisco Chávez Santillán, busquen el artículo Opciones y Decisiones en LJ.mx, muy interesante para complementar esta página, así como también los comentarios siempre atinados de Guido Salazar, que siempre está muy metido en el tema jurídico con el Observatorio de Violencia Social y Género, entre otras cosas. Paco, concluyo rapidísimo, solo avisándoles que próximo lunes tenemos la misma discusión, pero ahora con el colectivo feminista. Y de eso se trata, Iván. Discutir, porque estamos de acuerdo en el elemental. Sin más, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de internet, es www.a-opinion.com, en donde va a encontrar este debate y otros más. Así que decirles que el día de mañana tenemos una notota. Ya no me da tiempo de avisarles cuál es el avance, pero está buenísimo. Así que no se puede perder mañana. Así que nosotros, aquí. Con la nueva aplicación del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, puedes pedir cualquier información que sea de carácter oficial y que se ejecute con recursos públicos. Permisos, presupuestos, gastos, contratos, todo, absolutamente todo lo puedes preguntar. En nuestra nueva aplicación, búscala como ITEA App, descárgala desde tu celular en iOS y Android. ITEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI.